Bien, chicos, entonces decimos que una mezcla homogénea presenta una sola fase, ¿no? Una sola fase, ¿no? Por ejemplo, el agua y la sal, que forman la salmuera, presenta pues una sola fase, un solo color, ¿no? En cambio, una mezcla heterogénea, chicos, ¿qué ocurre? Se van a formar dos fases, ¿no? O más. A ver, un ejemplo de mezcla heterogénea, ¿quién recuerda? El más común. ¿El agua y el aceite? El agua y el aceite, ¿no? Ya está. Ustedes saben pues que el aceite tiende a ir hacia arriba porque es menos denso, ¿no? Es menos denso que el agua. Y el agua va hacia abajo, ¿no? Ahí está. Entonces, cuando ocurre pues este tipo de fenómenos, decimos que es una mezcla heterogénea, ¿no? Ahí está. Mezcla heterogénea. Ahora, ¿quién me dice por qué el agua y, y el aceite, el agua y el aceite no se pueden juntar? ¿Debido a qué? Porque el aceite tiene partículas más separadas que el agua. No, esta es mezcla heterogénea. ¿Por qué el aceite y el agua no se pueden juntar? Lo acabo de decir. Por la densidad. Claro, porque el aceite es menos denso, es menos pesado. Entonces, una mezcla heterogénea que forma, forma dos fases a más, ¿ok? Dos fases a más, o dos colores, ¿no? Dos colores. Pero ojo, aquí hemos visto mezclas líquidas. Y pues en las mezclas homogéneas no todo es líquido, también hay mezclas sólidas y mezclas gaseosas. Por ejemplo, una mezcla homogénea de tipo sólido sería las aleaciones. Las aleaciones son mezclas homogéneas pero con metales. Por ejemplo, una aleación es el bronce, el latón, el acero. El bronce está formado por cobre más estaño, el latón por zinc más cobre, el acero por hierro más carbono. Entonces, este es un tipo de mezclas homogéneas de tipo sólido. Las mezclas homogéneas de tipo gaseoso puede ser el aire, ¿no? A ver, ¿quién me dice de qué está formado el aire? A ver, chicos, Hidrógeno y oxígeno. de hidrógeno y oxígeno, nada más. El aire está formado por, a ver, lo voy a poner por acá, justadito, ¿ya? Acá voy a poner el aire. Está formado por nitrógeno, ¿no? Hidrógeno, oxígeno, dióxido de Oxígeno, carbono, helio, creo. CO2 y helio. Muy bien. También por ahí argón, ¿no? Ya, ¿qué sucede, chicos? Yo les pregunto, ¿qué gas de los que me han nombrado se encuentra en mayor proporción? En el aire, ¿no? En el aire. A ver. Miren, chicos, Hidrógeno, el nitrógeno. El aire tiene más nitrógeno que oxígeno. ¿Cuánto es del aire? 78% de nitrógeno. ¿Se acuerdan de esto? Sí le dije, ¿no? ¿El oxígeno cuánto es? 20%. El 21%. Y bueno, el 1% que queda, pues, es de dióxido de carbono, helio, argón, ¿no? Entonces, nosotros respiramos más nitrógeno que oxígeno, porque es el 78%. El oxígeno solo es el 21% nada más. ¿Ok? Solo el 21%. Entonces, chicos, el aire también es una mezcla homogénea de tipo gaseosa, porque el aire, pues, es un solo color, ¿no? O ustedes ven el aire azul, rojo, amarillo. No, ¿verdad? Entonces, el aire es una mezcla homogénea de tipo gaseoso. Luego tenemos mezclas líquidas como la salmuera, que ya les dije, agua con sal, ¿no? Homogéneas. A ver, por aquí también, ¿no? En las heterogéneas, el agua y el aceite, ¿no? Ya saben por qué, dos fases. El humo. ¿Por qué el humo es una mezcla heterogénea? A ver, chicos. ¿Por qué creen que el humo es una mezcla heterogénea? El humo también es un gas, al igual que el aire, pero ¿por qué es heterogéneo? A ver, ¿ustedes qué creen?
Yo les pregunto, cuando una casa se incendia, ¿no? Ahí está, una casa hasta que se incendia. No, por aquí sale la llama, ¿no? Ahí está la llama. ¿Qué ocurre con el gas? Con el humo. ¿Sí o no que el humo pues adopta varios tonos de color, ¿no? Miren, la parte más cercana al fuego es más oscuro, ¿sí o no? ¿No? Es más oscuro por aquí. Luego a medida que va avanzando, ¿no? Por aquí es más clarito, por aquí es más débil. Es decir que el humo tiene varios tonos de colores grises, ¿no? Más oscuro, ¿entienden? Entonces, como ves varios tonos, ves varias fases. Por lo tanto, es una mezcla heterogénea. ¿Ya? Es una mezcla heterogénea. ¿Ya, chicos? Luego tenemos la ensalada de frutas. ¿Por qué? Porque cuando tú ves una ensalada de fruta, tú puedes diferenciar, ¿no? La manzana con la mandarina, la papaya, las uvas. Entonces tú puedes ver muchas fases. Es una mezcla heterogénea. La arena con las piedras también, ¿no? También tú puedes diferenciar la arena con las piedras. Chicos, a las mezclas heterogéneas también se les conocen como suspensiones. Ya, acá voy a poner acostadito. Suspensiones. ¿Ok? Y bueno, a las mezclas homogéneas las conocen como soluciones. ¿Ya? Soluciones. Ya está. Soluciones homogéneas, suspensiones heterogéneas. Y bueno, aquí tienen pues algunas moléculas, ¿no? Algunas moléculas según el tipo de mezcla o el tipo de compuesto, ¿no? Ya está. Hasta ahí, chicos, ¿alguna consulta? ¿Todo claro con respecto a la clasificación de la materia? Chicos, ¿alguna pregunta? Ya, voy a borrar. Ya está. Bien, chicos, ahora pasamos a las propiedades de la materia. ¿Ok? Bueno, ustedes saben que la materia tiene dos tipos de propiedades. Las generales, o también llamadas extensivas, y las propiedades particulares, también llamadas específicas, ¿no? O también llamadas intensivas. Bueno, las generales o extensivas son esas propiedades que dependen de la masa, de la cantidad de materia. Por ejemplo, una propiedad general es la extensión, ¿no? ¿Qué es la extensión? Bueno, es el espacio, el volumen, ¿no? El volumen que ocupa la materia. Luego tenemos la impenetrabilidad. ¿Qué nos dice esta propiedad? Nos dice que dos cuerpos no pueden ocupar el mismo espacio al mismo tiempo, ¿no? Es decir que un lugar no puede ser ocupado por dos personas al mismo tiempo y en el mismo espacio. Es imposible que acá haya otra persona que esté igualita en el mismo espacio, mismo tiempo, no, es imposible, pues, ¿no? Ni que fuera, pues, Goku y Vegeta que se fusionan, no, eso es imposible, ¿ya? Entonces, esa propiedad se llama impenetrabilidad. Luego tenemos la inercia. ¿Qué es la inercia, chicos? Es la oposición a cambiar el estado de reposo. Por ejemplo, nosotros estamos en un autobús sentados y el autobús está viajando a una velocidad constante. Cuando viaja a una velocidad constante, tu cuerpo está en equilibrio, ¿cierto? Pero ¿qué pasa cuando el carro de un momento a otro frena el seco? Tu cuerpo tiende a ir hacia adelante. ¿Por qué? Porque tu cuerpo no quiere cambiar su equilibrio. Por eso que tiene inercia. ¿Y qué es la inercia? Es oponerse a cambiar de estado, a cambiar tu estado de reposo. Entonces, esa es inercia. ¿Eh, chicos? Luego tenemos la masa. ¿Qué es la masa? La cantidad de la materia, ¿no? Que se mide en kilogramos, gramos. El peso, chicos, el peso que se ve en física, pues, es la cantidad de la materia en interacción con la gravedad, ¿no? Ustedes saben que el peso es igual a ¿qué? A masa por gravedad, ¿no? Y se mide en newton, porque es una fuerza, ¿no? Luego tenemos la divisibilidad, que nos dice que la materia se puede seguir dividiendo en varias porciones, ¿no? Lo que vimos de átomos a partículas subatómicas, luego a quarks. Esa es la propiedad de la materia, ¿no? Tú puedes agarrar el cuerpo, lo puedes dividir en partículas, luego en moléculas, luego de moléculas a átomos y así, ¿no?
Es una propiedad de la materia. Luego tenemos la porosidad, chicos. La porosidad que nos dice que la materia es discontinua. Es decir, que, por ejemplo, nuestra piel, que es materia, está formada por poros. O sea que la materia, si tú lo ves de manera microscópica, te das cuenta que tiene poros. Tiene muchos poros. Igual, ¿no? Tu mesa, que es de madera, si tú lo ves con un microscopio, te darás cuenta que está formado por muchos poros, por cavidades, orificios. Entonces, toda materia tiene poros, porosidad. Solo que algunos, pues, es más pronunciado que otros. ¿Ya, chicos? Ya está. Hasta ahí hemos visto las propiedades generales, también llamadas extensivas, las cuales dependen de la masa, ¿no? Claro, porque mira, a mayor masa habrá más extensión, más espacio ocupado, ¿verdad? A mayor masa habrá mayor peso. A mayor masa habrán más poros, ¿cierto? Entonces, las propiedades generales o extensivas dependen de la masa. En cambio, las propiedades específicas particulares no dependen de la masa. Por ejemplo, tenemos a la propiedad llamada dureza. A ver, chicos, algunos confunden dureza con tenacidad. Por ejemplo, yo les pregunto, ¿qué es más duro? ¿Un pedazo de vidrio o un tronco de madera? ¿El tronco? Vidrio. A ver, El vidrio. ¿qué es más duro, el vidrio o un tronco de madera? Vidrio. El vidrio. ¿Por qué? Porque la dureza no tiene que ver... Vidrio. Muy bien. Porque la dureza no tiene que ver con que se rompa algo, ¿no? Tiene que ver con la oposición al rayado. Yo les pregunto, ¿qué es más difícil? ¿Rayar un vidrio o rayar una madera? Rayar un vidrio, ¿no? No confundan pintar con rayar, es distinto. Porque tú hasta con tu uña puedes rayar la madera, pero el vidrio no, es difícil. Entonces, cuando tú hablas de dureza, tienes que hablar de la oposición al rayado. Y el vidrio es más duro que la madera, porque es más difícil rayarlo, ¿no? Profe, si Dime. el vidrio es más duro que la madera, ¿por qué pues nada más pues se rompe cuando, por ejemplo, de un vaso de vidrio se cae al piso ¿Ya? y se rompe? Pero ¿por qué cuando tiramos pues la madera pues sigue pues, intacta? Es justamente lo que estoy diciendo. La dureza no tiene nada que ver con la rotura, solo con el rayado. Lo que tú me hablas se llama tenacidad. Entre el tronco y el vidrio, ¿quién es más tenaz? El tronco. ¿Por qué? Porque se opone a la rotura. El tronco se opone a la rotura. Es decir, que es más tenaz que el vidrio. En cambio, el vidrio no, pues no, el vidrio tú lo sueltas y se rompe. ¿Por qué? Porque es menos tenaz que el tronco de madera. ¿Se entendió? Entonces, la dureza tiene que ver con el rayado y la tenacidad con la rotura. Yo les pregunto, ¿qué es más duro, el vidrio o la madera? El vidrio. El vidrio es más duro porque es más difícil rayarlo. ¿Quién es más tenaz, la madera o el vidrio? La madera. La madera. ¿Por qué? Porque es más difícil que se rompa, es más tenaz. Luego tenemos la ductibilidad, chicos. La ductibilidad que nos dice es la propiedad para formar hilos. ¿Ok? Propiedad para formar hilos. Por ejemplo, hilos de cobre, hilos de oro, hilos de estaño. Es más, hay unas balanzas electrónicas que te pueden medir el peso de un cabello o te pueden medir el peso de un pedazo de piel. Entonces, estos pesos o estas masas son muy pequeñas, no muy precisas. Y para esto, pues, estas balanzas electrónicas utilizan dentro de su mecanismo, utilizan hilos de oro. Ya, entonces, estos hilos de oro se usan en las balanzas electrónicas para medir elementos muy pequeños, ¿no? Como un pelo, como una piel, ¿no? Entonces, eso es la propiedad de la materia, formar hilos, hilos de oro, hilos de cobre, hilos de estaño, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tus instalaciones eléctricas en tu casa están formadas por hilos de cobre, ¿no? Por hilos de cobre. Entonces, ahí ven la propiedad, ¿no? La ductibilidad, que es la propiedad para formar hilos, ¿no?
Luego tenemos la maleabilidad, chicos. La maleabilidad, ¿qué nos dice? Propiedad para formar láminas. Láminas de plata, láminas de cobre, láminas de oro, ¿no? Formar láminas. Luego tenemos la elasticidad. Bueno, el nombre ya ustedes ya lo pueden relacionar, ¿no? Propiedad por la que los sólidos se deforman, ¿no? Se estiran y luego se regresan, ¿no? Luego tenemos la expansibilidad, que es una propiedad que tiene que ver con la expansión. Por ejemplo, un cuerpo como un gas, ¿no? El gas se puede expandir. Y al expandir, ¿qué aumenta? Su volumen. Entonces, esa propiedad de expandirse se llama, bueno, expansibilidad, ¿no? Valga la redundancia. ¿Ya? La propiedad para aumentar su volumen se llama expansibilidad. Y esto, pues, está en las propiedades específicas o particulares, ¿no? Vamos con la comprensibilidad. Bueno, es lo opuesto, ¿no? Aquí los cuerpos se pueden comprimir, como por ejemplo los gases. Y al comprimirse, pues, disminuyen su espacio, su volumen. Luego tenemos la tensión superficial, chicos. Bueno, aquí, ¿qué nos dice? Nos habla sobre la tensión de la superficie. Por ejemplo, ustedes han visto esos insectos que se pueden parar encima del agua y pueden caminar encima del agua. ¿Han visto o no? Ya, esos insectos caminan encima del agua porque el agua tiene una tensión en la superficie. Por ejemplo, acá está pues un animalito, un mosquito. Ahí está un mosquito. No se rían de mi dibujo, por favor. Ahí está un mosquito. ¿Qué es esto? Ya, ahí está un mosquito. Y puede caminar, ¿no? ¿Pero por qué camina? Porque el agua, ustedes saben que tiene muchas partículas, ¿no? Moléculas de agua están esparcidas. Y bueno, por ejemplo, acá hay una molécula central, y por aquí están las fuerzas que interaccionan en esta molécula, ¿no? Acá hay una fuerza, ya está. Entonces, esta molécula está sujeta por muchas fuerzas, y así mantiene unidas a todo este sistema, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando existen moléculas que se encuentran en esta superficie? Mira, por acá, mira. Acá hay una molécula y otra molécula y otra molécula. Entonces, aquí pues también hay una fuerza de interacción. Hay una fuerza de interacción. Pero esta fuerza, como son pocas flechitas o pocas interacciones, estas fuerzas son mayores que las que están abajo. Porque aquí se reparte, aquí no, pues acá hay menos divisiones. Entonces, cuando tú ves esto, observas que se forma una membrana, como un puente, ¿ves? Una membrana. Y esto pues es como una tensión o como una cuerdita que ayuda a que el mosquito no se hunda y se pueda parar encima de él. Y esta tensión o esta fuerza se llama tensión superficial. Es decir, es la fuerza en la superficie. ¿No, chicos? Y es una propiedad de la materia, que no depende de la masa. ¿Por qué? Porque puede ser una pequeña cantidad de agua como una gran cantidad de agua y ambos tienen la misma tensión superficial, la misma fuerza en la superficie. ¿No, chicos? Entonces, eso es la tensión superficial. Luego tenemos la viscosidad, ¿no? Que es la oposición al desplazamiento. Por ejemplo, el aceite es viscoso. Y cuando tú quieres derramar una gota de aceite, por ejemplo, acá tienes un plano inclinado, ¿no? Acá un plano inclinado. Ahí está. Y por aquí, pues, tienes una gota de aceite. Una gota de aceite. Y por aquí tienes una gota de agua. ¿Ok? Una gota de agua. Yo les pregunto, ¿qué gota llega primero a este punto? Al punto A. Yo les pregunto, ¿qué gota llega primero al punto A? Sabiendo que este es de aceite y este es de agua. A ver, chicos. ¿El agua? El agua llega primero, ¿no? ¿Por qué? Porque el agua es menos viscoso que el aceite.
En cambio, el aceite, al ser más viscoso, su desplazamiento, ¿cómo será? Lento, lento. Entonces, ¿la viscosidad qué es? La oposición a desplazarse, ¿no? A desplazarse. Y mira, no importa la cantidad de aceite, porque al final su viscosidad es la misma, ¿no? Así que aquí puede haber más grande la gota y no importa la masa, porque al final la viscosidad es el mismo. ¿Sí, chicos? Y bueno, la temperatura, pues decimos que es la propiedad que genera la alteración de las moléculas, ¿no? Por ejemplo, la temperatura es la que determina en qué estado se encuentra el cuerpo, en estado líquido, gaseoso o sólido, ¿no? Por ejemplo, cuando la temperatura aumenta, las moléculas se separan, y al separarse, ¿qué forman? El estado gaseoso. Si la temperatura disminuye, las moléculas se juntan, y cuando se juntan, ¿qué forman? El estado sólido. Y ahí es un tema que veremos más adelante, la siguiente semana, porque el tema de materia se divide en dos clases. Hoy día estamos viendo materia 1, la próxima semana veremos materia 2. Chicos, que básicamente tiene que ver con los estados de la materia. Bien, hasta ahí hemos visto las propiedades particulares, las cuales no dependen de la masa, ¿no? Porque la dureza no tiene que ver con la masa, porque un pedazo de vidrio es tan duro como un vidrio más grande, ¿no? Porque al final ambos es difícil que se puedan rayar. Entonces, no depende de la masa. ¿Chicos? Bien, hasta ahí, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Chicos, ¿alguna consulta? Voy a borrar. Bien, como no hay preguntas, muchachos, entonces haremos nuestro libro, ¿ya? Haremos nuestro libro. Dejaré de compartir. Bueno, esta clase también está siendo grabada, no se preocupen.